Bueno, compañeros, primero que todo, buenas noches. Aquí está lo del video. Perdón si me agarré un toque tarde, pero estaba repasándolo para tener todo claro. Entonces, vean, es lo siguiente. El tema del agua es bastante sencillo. En este video voy a aclarar dos temas que son fáciles. Ok, lo primero, lo que es previamente la explicación del agua es lo que todos conocemos, que es de todos los compuestos es el más importante, que es un compuesto inorgánico, que nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua, la superficie terrestre, aquí mucho ojo porque seguro van a meter algo de características de acá. Por ejemplo, que el 70% de la cubierta terrestre es agua, pero no es tan fácil así, que solo el 70% y ya. Porque vamos, una parte está por mares, lagos, océanos, en el estado líquido. Está el estado gaseoso, que es la humedad atmosférica, como el vapor, la niebla, las nubes. Y en la forma sólida, que es el granizo, la nieve, el hielo. Y en la forma natural y a temperatura ambiente, siempre trae como minerales y otras cosas en su composición. Como mezclas, cuando les dicen suspensiones, se refieren a mezclas heterogéneas. Entonces, la importancia del agua em, es que es un elemento vital y todo eso. Eso es un concepto que ya todos sabemos. Entonces, eso va a ser más que todo como un agregado de una que otra característica importante que se puede sacar. Les recomiendo que se lean esto una o dos veces para que tengan más o menos una idea por si el profe pregunta algo relacionado con esto. Las propiedades físicas, muy sencillo. Aquí, por ejemplo, aquí hay un error en el libro porque dice que no conduce la electricidad. El agua sí conduce la electricidad. La única agua que no conduce la electricidad, que eso sí es algo que mucho cuidado porque puede ser trampa, es el agua destilada o agua pura. O sea, el agua pura sí es mala conductora de agua, pero es el único tipo de agua que es mala conductora de electricidad. Las demás saben conducir electricidad perfectamente. Y si no, de ahí, ¿cuántas personas habrán llevado una descarga por eso? Bueno, lo que, no, que es incolora, dice, es transparente, es insípida, no tiene sabor. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Por su polaridad es el disolvente universal. Disuelve todo, eso es básico. En el estado líquido adquiere la forma del recipiente en el que lo contengan. Sí, también. Se representa en la naturaleza en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. También bastante normal. ¿Qué más? Obviamente tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Digamos, está el punto de ebullición, que son los 100 grados, y el punto de solidificación. El punto de solidificación es lo mismo que el punto de congelación, que es 0 grados, que es cuando se forma el hielo. Su densidad es de 1 kilogramo entre metros cúbicos. Ok, están 5 tipos de agua. Aquí no venía, pero asumo que este es el agua potable. Ok, dice, este tipo de agua se encuentran en la superficie de la listósfera. La listósfera es la superficie terrestre. Por ejemplo, agua de los ríos, lagos, lagunas, riachuelos, entre otros. Ahora, están el agua destilada, pesada, dulce y salada. Muy sencillo. Contiene mayor cantidad de sales disueltas que las anteriores. Lagos, ríos, básicamente de ahí que tienen menos sal que las demás. Ok, las saladas contienen abundante cantidad de diversas sales. En mares 3.5. Si preguntan, esto puede ser pregunta. Que digas que nos pongan esto y que pongan mares 3.5, sales disueltas. Entonces, son las saladas, son aguas saladas. El agua destilada es lo mismo que el agua pura. El agua pura es que se tratan por medio de un laboratorio, se procesa y, por ejemplo, aquí la destilación es ese proceso donde mediante la condensación, la vaporización, se procesa el agua, se le eliminan las impurezas y los iones. Y es el agua pura, que es la que se usa en los laboratorios para lavar las cosas, los instrumentos. Está el agua pesada, que el agua pesada es básicamente, bueno, aquí está el concepto, pero lo explico más fácil. Es un agua que pasa un proceso químico y que es usualmente usada en las plantas nucleares, como refrigerante, por ejemplo, porque es un agua que químicamente es tóxica. Entonces,
cuando les pregunten por esta agua, pues sí, dice agua constituida por un isótopo del hidrógeno, que se emplea como moderador en los reactores nucleares. Es un agua que se usa más que todo para eso. Se tiene otros usos, sí, aquí mismo lo dice, pero es como su principal función. Entonces, si ven algo relacionado con el agua y con procesos nucleares, uranio o algo así, ese es el agua pesada. Ok, ese es el primer tema. Estamos con el segundo, la polaridad de las moléculas. Este es un tema muy sencillo, aunque no lo crean. Y aquí voy a explicar a cortos rasgos lo más importante. Sí les recomiendo, léanse esto y memorícenlo, porque aquí hay características importantes. Ahora les voy a dar un empujón con eso. Ok, lo primero, esta es una magnitud física que se denomina momento dipolar. O sea, la polaridad en un enlace es una magnitud física. O sea, es una magnitud física, lo estoy diciendo denominada momento dipolar. Esto sí hay que aprendérselo, porque es la pequeña definición. Esto genera una deformidad de la nube electrónica, con un desplazamiento hacia la mayor concentración de electrones. Ok, bueno, aquí eso es como, digamos, la pequeña introducción, pero vamos con lo importante. Eh, la, Dependiendo del número y tipo de enlaces que poseen, el enlace, el enlace covalente se divide en dos. El enlace covalente se divide en polar y no polar. Que eso ya se los voy a explicar. Eso es muy sencillo porque se divide en dos partes. Ok. La polaridad de las moléculas representa la distribución de las cargas eléctricas, la división desigual de electrones que le brinda al agua. Que le brinda la molécula del agua, perdón. Ok. Ahora, les voy a poner un ejemplo. En algunas moléculas, un ejemplo, en un extremo hay una carga positiva y una negativa. A nivel teórico, cuando hay una molécula neutra que tiene un área positiva y negativa, es una molécula polar. O sea que si en un extremo de la molécula está una carga negativa y la otra positiva, eso se va a convertir en una polar, en una molécula polar. Ahora, eso se va a determinar a partir de los enlaces que estén presentes y de la geometría molecular y los elementos que lo compongan. Ahora, vamos con la parte teórica de los tipos de enlaces, o sea, si es polar o no polar. Mucho cuidado porque, digamos, hay dos partes, la que es teórica y la que es práctica. La que es práctica es bastante distinta a la que es teórica. Les voy a explicar lo primero, lo teórico. Ok, ocurre cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos involucrados es entre 0 y 5, entre 0,5 y 1,7. Ok, ahorita cuando vamos más adelante con la parte práctica les voy a explicar qué tiene que ver esto. Ok, luego dice, en otros enlaces habrán polos, entonces las moléculas no polares son aquellas moléculas que se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad, por lo que las fuerzas con las que los átomos que conforman la molécula atraen los electrones del enlace son iguales, produciendo así la anulación de dichas fuerzas. Ok, ya voy a explicarles qué tiene que ver esto. Ahora, el no polar es lo mismo, tiene una diferencia electronegativa entre los átomos involucrados, solo que esta es menor. Esta es entre 0 y 0,4. Un ejemplo, dos veces el níquel o el nitrógeno, perdón. Ok, entonces está repetida, es la misma molécula en sí. Ok, existen algunas condiciones prácticas a observar para que una molécula sea polar. Ok, que existan enlaces covalentes polares, eso es bastante obvio, y polares. Que no posee electrones compartidos. Ok, esa es otra característica. Que poseen los elementos alrededor del átomo central poseen distintas electronegatividades. Ok, este tema, eso es lo teórico. Ya les voy a explicar algo muy importante. Porque esto viene con una parte práctica. Aquí está lo práctico, veamos. Les voy a explicar muy sencillo y lo pueden ir asociando incluso. De los temas que hemos visto existe el iónico, el polar, el no polar y el metálico. Nos vamos a enfocar en el polar y el no polar. Muy sencillo. Ustedes pueden observar que en lo que acabamos de ver dice que hay una diferencia de electronegatividad. Ok, esa diferencia vamos a imaginar que es como una distancia.
Vamos a basarnos en la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla periódica. Digamos que entre esto hay cierta distancia, para explicarlo en términos sencillos. Ok, vean. Para ponerles el ejemplo, vamos de nuevo a la parte teórica, para que más o menos vayan agarrándole a qué me refiero. Ok, esto es así de sencillo. Ven que aquí dicen que entre 0,5 y 1,7 están los covalentes polares. Ok, eso es que están a una distancia cercana. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de un covalente polar que esté por aquí. Covalente polar, aquí está. Oxígeno y carbono. Vean lo cerca que está el oxígeno del carbono. Están prácticamente a la par. Todos estos elementos que están aquí cerca, pongámosle que es el boro y el flúor, están cerca. O el helio y el boro, me explico. Son cosas cercanas. Entonces, cualquier elemento que esté cerca va a ser covalente polar. Aquí en el libro lo pueden ver. Ahora, el no polar dice que es una distancia entre 0,4. Es la diferencia electronegativa. Ok, eso es muy sencillo. Esa distancia es prácticamente nula, o sea, que es prácticamente el mismo elemento. Vean que aquí tenemos 2N, 2F, 2 flúors. Es el mismo elemento. Covalente no polar siempre va a ser el mismo elemento. Se los pueden presentar como F2, que es dos veces el mismo elemento, o como F y F. Eso es. Ahora, por plus, por si entran los iónicos. Los iónicos son los que están lejos en la tabla. Por ejemplo, está el hidrógeno y está el bromo. Ven la tabla periódica. Vemos dónde está el hidrógeno. Vamos a ver dónde está el bromo. Aquí. Ven la distancia relativa que hay entre ellos. Es porque están lejos. Y luego están los metálicos, que esos no tienen ningún secreto. Son los mismos metales. Son todos los metales. Eso sería básicamente la polaridad de las moléculas. Entonces, el tema del agua y de las polaridades es básicamente eso. Les recomiendo, léanse varias veces esto, porque si hay cosas que van a preguntar, pero en sí sería eso. Entonces, espero que les haya servido y si tienen alguna duda ahí me escriben.